Me llamo Michael. Tengo 70 años y anoche mi propio hijo me dejó cubierto de golpes, por una sopa sin sal. Mientras yo estaba tirado en el suelo de la cocina, limpiando mi propia sangre con un trapo viejo, él se fue tranquilamente a su habitación, cerró la puerta y se durmió como si nada, como si golpear a su padre fuera lo más normal del mundo. Esta mañana desperté con el cuerpo adolorido, moretones en los brazos y un corte en el labio que todavía duele cuando hablo. Pero lo que más duele no son los golpes, es la humillación. Es saber que mi propio hijo, al que crié con tanto amor, al que le di todo, me ve como a su sirviente personal, como si mi única función en este mundo fuera servirle y callar. Me levanté a las 5 de la mañana, como todos los días. Evan ya estaba despierto, sentado en la mesa de la cocina con su impecable traje gris, tecleando en su teléfono. Ni siquiera me miró al entrar. Solo dijo, sin levantar la cabeza: «El desayuno rápido. Tengo una reunión importante». Como si nada hubiera pasado. Como si la noche anterior no me hubiese gritado que soy un inútil, que no sirvo para nada, que si no fuera su padre ya me habría echado a la calle. Le preparé los huevos revueltos exactamente como le gustan, con 3 cucharadas de queso rallado, 2 rebanadas de pan tostado, café negro sin azúcar, todo medido al detalle. Porque si algo no está como él quiere, aunque sea lo más mínimo, explota. Y cuando Evan explota, soy yo quien paga las consecuencias. Mientras desayunaba, escuché la llave en la puerta principal. Era Rebecca, su esposa, una mujer joven y elegante que siempre me saluda con una sonrisa falsa y me trata como si fuera invisible. Venía con su vestido verde claro y tacones altos, besó a Evan en la mejilla y se sentó en la mesa como si fuera la dueña de la casa. «Buenos días, señor Michael», dijo con esa voz dulce que solo usa cuando Evan está delante. «¿Cómo se encuentra esta mañana?» Quise decirle que me había despertado golpeado por su marido, que tengo moretones en la espalda, que ya no aguanto más. Pero en lugar de eso, sonreí y respondí: «Bien, gracias». «¿Le preparo algo de comer a Rebecca?» Evan me lanzó una mirada de advertencia. Sus ojos decían claramente: «Una palabra fuera de lugar y esta noche será peor». Luego añadió con esa sonrisa falsa que solo muestra cuando hay público: «Mira, papá, compré este maquillaje nuevo. Te irá perfecto para cubrir esas pequeñas heridas que te hiciste anoche al tropezar». Sí, pequeñas heridas. Así llama a lo que él mismo me hizo. Como si me hubiera golpeado yo solo contra su puño. Tomé el maquillaje sin decir nada. Era una base cara, de esas que superan los $250. Probablemente la compró con mi pensión, porque él controla toda mi cuenta bancaria. Dice que es por mi propio bien, que a mi edad ya no sé manejar el dinero. La verdad es que hace 2 años que no veo ni un centavo de mi pensión. Rebecca lo miró con ojos brillantes, llena de admiración. «Eres tan considerado, amor, siempre cuidando de tu padre». Si ella supiera, si supiera que su marido perfecto, ese exitoso ejecutivo que maneja cuentas millonarias en la oficina, llega a casa todas las noches a descargar su frustración conmigo. Después del desayuno, Evan se puso la corbata roja, tomó su portafolio y me susurró al oído mientras Rebecca se retocaba el maquillaje. «¿Recuerdas lo que hablamos anoche? Si alguna vez abres la boca, si le cuentas a alguien lo que pasa aquí, te vas a arrepentir. Nadie te va a creer. Eres un viejo tonto que vive de la caridad de su hijo». Sus palabras me helaron la sangre. Salieron juntos de la casa, de la mano, como la pareja perfecta que fingen ser. Los vi por la ventana subir al nuevo coche de Evan, un sedán negro que costó más de $400.000. Mi dinero. Todo comprado con mi dinero. Cuando la casa quedó en silencio, me senté en la cocina y rompí a llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran de rabia, de impotencia. Porque sé que tengo que hacer algo, pero no sé qué. Sé que no puedo seguir viviendo así. Pero tampoco sé cómo escapar de esta pesadilla. Me quedé allí, en esa cocina silenciosa, durante horas, viendo cómo la luz del sol se deslizaba poco a poco sobre el suelo de baldosas. Esta casa solía ser mi refugio. La compré hace 30 años con el dinero que ahorré trabajando como secretario ejecutivo en el bufete de abogados DuPont y Associates. 40 años de mi vida dedicados a ese trabajo. Levantándome a las 5 de la mañana, siempre puntual, organizando la vida de otros.
Nunca imaginé que acabaría siendo prisionero en mi propio hogar. Todo comenzó hace 3 años, cuando Evan se divorció de su primera esposa. Llegó una noche a mi puerta con una maleta en la mano y esa mirada de niño perdido que siempre derretía mi corazón. «Papá, necesito quedarme aquí un tiempo, hasta que arregle mis finanzas». Me dijo que el divorcio lo había arruinado, que había perdido la casa, que no tenía a dónde ir. Y yo, como el padre ingenuo que siempre he sido, le abrí mi puerta y mi corazón. «Claro, hijo. Esta casa también es tuya». ¡Qué tonto fui! No sabía que estaba invitando al mismísimo demonio a vivir conmigo. Al principio todo parecía normal. Evan madrugaba, iba al trabajo, volvía al anochecer, cenábamos juntos. Incluso ayudaba con la compra del supermercado. Yo pensaba que por fin íbamos a tener la relación de padre e hijo que siempre había soñado. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron comentarios pequeños. «Papá, esta comida está demasiado salada». «Papá, ¿por qué no limpias mejor el baño?» «Papá, tu ropa está muy arrugada». «Es vergonzoso». Comentarios que me dolían, pero que yo justificaba pensando que estaba estresado por el divorcio. Después empezó a meterse en mis finanzas. «Papá, a tu edad no deberías manejar tanto dinero en efectivo. Es peligroso. Déjame ayudarte con las cuentas». Y yo, como un idiota, le di acceso a mi banco. Pensé, es mi hijo, no me hará daño. Qué equivocado estaba. En 6 meses, Evan ya controlaba completamente mi dinero. Mi pensión de $7,200 al mes iba directa a su cuenta. A mí me daba $200 a la semana, como si fuera un niño recibiendo paga. Cuando le pedía el resto, me decía: «Papá, estoy invirtiendo tus ahorros para que crezcan. Confía en mí». Luego apareció Rebecca. Una mujer 25 años menor que él, con sonrisa perfecta y ambición que se veía a kilómetros. Evan la conoció en la oficina, donde trabajaba como asistente de marketing. 6 meses después, ya estaban casados en una boda que costó más de $30,000. Mi dinero, por supuesto. Desde que Rebecca entró en nuestras vidas, todo empeoró. Evan empezó a tratarme como si fuera el servicio doméstico. «Papá, prepara la cena para Rebecca y para mí. Algo elegante, porque ella está acostumbrada a lo mejor. Papá, limpia el baño de visitas. Vendrá gente importante. Papá, lava esta camisa a mano, es demasiado cara para la lavadora». Y yo siempre obedecía. Obedecía porque tenía miedo. Miedo a que se enfadara. Miedo a que cumpliera su amenaza de echarme de mi propia casa. Porque aunque legalmente la casa es mía, Evan me convenció de poner también su nombre en la escritura, por seguridad. «Papá, en caso de que te pase algo». La violencia empezó hace 1 año. Primero fueron empujones accidentales, luego pellizcos en el brazo cuando algo no estaba a su gusto. «Es que me desesperas, papá. Eres demasiado lento». Después vinieron los puñetazos en el hombro, las bofetadas cuando la comida no le gustaba, los golpes en la espalda si no limpiaba lo bastante rápido. Pero lo de anoche fue distinto. Anoche cruzó una línea que jamás pensé que cruzaría. Había preparado sopa de verduras para cenar. Era martes, y los martes siempre comíamos algo ligero. Puse la mesa con cuidado, serví el pan tostado, la sopa caliente, todo perfecto. Evan llegó cansado del trabajo, se sentó sin saludar, probó la primera cucharada y su cara cambió. «¿Qué porquería es esta?», gritó, escupiendo la sopa en el plato. «No tiene sal. Es insípida como el agua». Me disculpé de inmediato. «Perdóname, hijo. Olvidé la sal. Déjame añadir un poco». Pero ya era demasiado tarde. Evan se levantó de la mesa como una fiera, agarró el cuenco y me lo lanzó a la cara. El líquido caliente me quemó la mejilla. Los pedazos del cuenco me cortaron el labio. «Eres un inútil», gritó, apretándome el brazo con tanta fuerza que sabía que dejaría moretones. 40 años trabajando de secretario y ni una sopa sabes hacer. ¡Qué desperdicio! Me empujó contra la pared de la cocina. Mi cabeza golpeó los azulejos y vi estrellas. Pero no se detuvo.
Me dio una bofetada tan fuerte que el oído me zumbó durante horas. Luego otra, y otra más. Mañana Rebecca viene a almorzar, dijo mientras yo me cubría la cara con las manos. Traerá amigas del trabajo. Quiero que prepares algo especial y que quede perfecto. Porque si me avergüenzas, si muestras aunque sea una pizca de lo patético que eres, te juro por Dios que te echo de aquí. Después se calmó, como siempre hace tras golpearme. Se inclinó, me levantó, limpió mi labio con una servilleta. Perdóname, papá, dijo con voz suave. Es que me frustra verte así. Sé que puedes hacerlo mejor. Todo es por tu bien, para que aprendas. Y se fue a dormir tranquilo, como si nada hubiese pasado. Yo me quedé toda la noche en la cocina, recogiendo los restos de sopa y los pedazos de vajilla rota. Cada fragmento que recogía era como recoger los pedazos de mi dignidad. Mi labio seguía sangrando. Pero ya no era solo el dolor físico lo que sentía. Era algo más profundo, más oscuro. La certeza de que mi propio hijo, la persona a la que más había amado en el mundo, se había convertido en mi verdugo. Mientras limpiaba, empecé a recordar cómo habíamos llegado hasta aquí. Evan no siempre fue así. De niño era dulce, cariñoso. Su madre nos dejó cuando él tenía apenas 8 años, y desde entonces éramos él y yo contra el mundo. Trabajé turnos dobles durante años para darle todo lo que necesitaba. Lo puse en el mejor colegio privado que podía pagar. Le compré ropa de marca, pagué clases de piano, inglés, todo lo que me pedía. Quizá ahí estuvo mi error. Tal vez lo malcrié tanto que nunca aprendió el valor del respeto, del esfuerzo, del amor verdadero. Siempre le di todo en bandeja de plata sin pedir nada a cambio. Y ahora, 35 años después, estoy pagando las consecuencias de mis decisiones. Al amanecer, escuché sus pasos bajando la escalera. Mi corazón empezó a latir más rápido, como siempre que él está cerca. Es increíble cómo uno puede vivir en un estado de alerta constante dentro de su propia casa. Entró a la cocina vestido con su traje negro, tecleando en el teléfono como cada mañana. Esta vez ni siquiera pidió el desayuno. Simplemente se sentó y esperó a que yo lo sirviera. Preparé los huevos revueltos, el café negro, 2 rebanadas de pan tostado, todo en un silencio absoluto. Él comió respondiendo correos, como si yo fuera invisible. A las 7:30 llegó Rebecca. Esta vez llevaba un vestido amarillo ajustado y tacones altos que resonaban en el suelo como martillazos. Radiante, como siempre. Me pregunto si alguna vez habrá notado los moretones en mis brazos, las marcas, la forma en que me estremezco cada vez que Evan levanta la voz. «Buenos días, señor Michael», dijo con esa sonrisa plástica. «¿Cómo se siente hoy?» «Bien, gracias», mentí como siempre. «¿Quiere la señora un café?» «Solo un café, por favor». Ligero, con edulcorante. Mientras se lo servía, noté que me observaba de reojo. Sus ojos se detuvieron en mi labio hinchado, en el moretón que se asomaba por el cuello de la camisa. Por un instante creí que diría algo, que me preguntaría qué me había pasado, pero apartó la mirada y siguió con su teléfono. Evan terminó el desayuno y me miró fijamente. «¿Recuerdas lo que te dije anoche, papá? Rebecca viene a almorzar con 3 de sus amigas. Quiero que prepares algo especial. Pasta con mariscos, ensalada César, postre y compra un vino blanco. Del bueno, no esa basura barata que sueles comprar». Me dio 3 billetes de $20 como si fuera un acto de gran generosidad. $60 para preparar una comida para 5 personas, menos de lo que gasta en una sola camisa. «Y una cosa más», añadió, inclinándose para susurrarme al oído mientras Rebecca no miraba. «Usa ese maquillaje que te compré. Cubre bien esas marcas. Si alguna de sus amigas pregunta algo raro, si comenta tu aspecto, te vas a arrepentir. ¿Entiendes?» Asentí, con las manos temblándome. Él sonrió, me dio un beso en la frente como el hijo perfecto que finge ser, y se fueron juntos. Apenas se cerró la puerta, me dejé caer en una silla de la cocina. $60 para un almuerzo elaborado. Solo los mariscos frescos cuestan más de 150. El vino bueno, otros 50. ¿Cómo se supone que hiciera milagros con tan poco?
Pero no era solo el dinero lo que me agobiaba. Era la presión de tener que fingir normalidad frente a las amigas de Rebecca, aparentar ser el suegro feliz en una familia perfecta, cuando en realidad soy un hombre maltratado en mi propio hogar. Me miré en el espejo del baño y casi no me reconocí. El labio estaba morado e hinchado. Tenía un pequeño corte a un lado. Los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. El moretón del cuello parecía una mancha oscura extendiéndose hacia la clavícula. Abrí la base de maquillaje que Evan me había dado. Una marca costosa, de las que usan las mujeres elegantes como Rebecca. Empecé a aplicarla con cuidado, cubriendo cada marca, cada moretón, cada evidencia de lo que realmente pasa en esta casa. Mientras lo hacía, no pude evitar pensar en todas las veces que había repetido el mismo ritual. ¿Cuántas mañanas me había levantado a ocultar golpes? ¿A inventar excusas sobre caídas y accidentes? Tropecé con la mesa. La puerta del armario se me resbaló. Me caí por las escaleras. Mentira tras mentira, todas para proteger la reputación de mi hijo. Salí con la lista en mano y el rostro perfectamente maquillado. En el supermercado intenté estirar esos $60 lo más posible. Compré camarones congelados en lugar de langosta fresca, el vino más barato que no fuera horrible, pasta en oferta. Cada centavo contaba. En la caja, una mujer mayor se me acercó. Era la señora Clara, mi vecina de al lado, viuda, unos 60 años, siempre amable conmigo. «Buenos días, Michael», dijo con una sonrisa cálida. «¿Cómo está, querido? Hace tiempo que no lo veo en el patio». «Buenos días, señora Clara. Estoy bien, gracias. He estado ocupado con cosas de la casa». Me miró de cerca y noté cómo sus ojos se posaban en mi labio, a pesar del maquillaje. «¿Se lastimó la boca?», preguntó con preocupación. Sentí el corazón acelerarse. «No, no es nada. Me golpeé con la puerta del armario anoche. Ya sabe lo torpe que soy». La señora Clara frunció el ceño, pero no insistió. «Bueno, si necesita algo, ya sabe dónde vivo. Siempre estoy en casa por las tardes». Esas palabras me tocaron el alma. Hacía tanto que nadie me ofrecía ayuda, que nadie me trataba con una bondad genuina. Por un momento quise contarle todo, pedir auxilio, confesar la pesadilla que vivo, pero la voz de Evan resonó en mi cabeza. «Si alguna vez abres la boca, si cuentas lo que pasa aquí, lo vas a lamentar. Nadie te va a creer. Eres un viejo tonto que vive de la caridad de su hijo». «Gracias, señora Clara», respondí simplemente. «Es usted muy amable». Regresé a casa y me puse a cocinar como loco. Tenía que tener todo listo antes del mediodía, cuando Rebecca y sus amigas llegarían. Limpié la casa de arriba abajo, puse la mesa con la vajilla fina, coloqué flores en el centro. Todo debía ser perfecto. Mientras cocinaba, no podía dejar de pensar en lo que me había dicho la señora Clara. «Si necesita algo, ya sabe dónde vivo». ¿Sospecha algo? ¿Ha escuchado los gritos en las noches? A las 11:30 sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿El señor Michael Dawson?, preguntó una voz masculina. «Sí, soy yo. Le habla el contador de la empresa de su hijo Evan. Necesitamos hablar con usted con urgencia sobre unas discrepancias en las cuentas. ¿Podría venir esta tarde a la oficina?» «¿Discrepancias? No entiendo. Preferiría no discutirlo por teléfono. Señor Michael, ¿podría venir a las 3? Es muy importante». Colgué con las manos temblorosas. ¿Qué había hecho Evan en el trabajo? ¿Por qué me llamaban a mí? Una mala sensación me invadió el estómago, pero no tuve tiempo de pensar más porque justo entonces llegaron Rebecca y sus amigas. El timbre sonó puntualmente al mediodía. Respiré hondo, me retoqué el maquillaje por última vez y fui a abrir la puerta. Rebecca estaba allí con 3 mujeres, todas vestidas como para un desfile de moda. Ropa cara, bolsos de marca, zapatos que costaban más que mi pensión mensual. «Buenos días, señor Michael», dijo Rebecca con esa voz dulce que solo usa en ocasiones especiales. «Permítame presentarle a mis amigas. Esta es Beatrice, de Recursos Humanos. Esta es Brenda, de Marketing. Y esta es Eleanor, de Legal».
Se me detuvo el corazón al escuchar ese nombre. No podía ser coincidencia. La miré con atención, y sí, era ella. Eleanor Costa, mi hermana menor, a la que no veía desde hacía más de 2 años. Eleanor me miró con la misma sorpresa, pero ambos lo ocultamos. Siempre fue más astuta que yo, y enseguida comprendió que pasaba algo raro, sobre todo al ver mi rostro maquillado y mi actitud nerviosa. Encantada de conocerlo, señor Michael, dijo formalmente, como si no me conociera. Su nuera nos ha hablado mucho de usted. Las invité al comedor, donde había puesto mi mejor mantel, la porcelana heredada de mi padre, las copas de cristal que solo usaba en ocasiones especiales. Todo se veía elegante, justo como Evan había exigido. Serví el almuerzo intentando que no me temblaran las manos. La pasta con mariscos quedó bastante bien pese al presupuesto limitado. La ensalada César se veía fresca. El pan estaba caliente. Incluso logré preparar un tiramisú sencillo de postre. Las mujeres comieron y charlaron de trabajo, de sus vidas, de sus planes de fin de semana. Yo iba y venía de la cocina, sirviendo vino, recogiendo platos, como el mayordomo perfecto que debía ser. Pero Eleanor no me quitaba los ojos de encima. Reconocía esa mirada. Era la misma que tenía de niña cuando sabía que yo escondía algo. Durante todo el almuerzo me observó discretamente, analizando cada gesto. «La comida está deliciosa», comentó Beatrice. «¿La preparó toda usted, señor Michael?» «Sí, me gusta cocinar», respondí con una sonrisa forzada. «Y es un placer cuando es para gente tan encantadora como ustedes. Qué suerte tiene Evan de tener un suegro tan dedicado», añadió Brenda. «Hoy en día casi no se ven hombres así». Rebecca sonrió orgullosa. «Es cierto, el señor Michael se encarga de todo. Es como tener un empleado doméstico, pero mejor, porque lo hace con amor». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Pero seguí sonriendo. Empleado doméstico. Eso era para ella. No un padre, no una persona con dignidad, sino un sirviente gratuito. Eleanor carraspeó. ¿Y a qué se dedicaba antes, señor Michael? ¿Siempre se ocupó de la casa? No, respondí, sintiendo un poco de orgullo por primera vez en mucho tiempo. Trabajé 40 años como secretario ejecutivo en el bufete DuPont y Associates. Me jubilé hace 3 años. Los ojos de Eleanor brillaron. Conocía ese bufete, había hecho prácticas allí durante sus estudios de Derecho. Interesante, dijo con entusiasmo. Conozco ese despacho. Tiene muy buena reputación. Seguro que conoció a mucha gente importante en todos esos años. Sí, respondí con una sonrisa más sincera. Conocí jueces, fiscales, abogados influyentes. Incluso colaboré en algunos casos importantes. El señor DuPont siempre decía que yo era indispensable. Rebecca se mostró incómoda con la conversación. No le gustaba que yo fuese el centro de atención hablando de mis logros profesionales. Cambió de tema enseguida. Bueno, pero ahora el señor Michael está retirado, disfrutando de su merecido descanso, dijo con esa sonrisa falsa. Evan se encarga de todo, de sus finanzas, de sus necesidades. Es un hijo muy responsable. Eleanor me miró fijamente al escuchar eso. Yo la conocía bien y sabía que esas palabras le sonaban extrañas. Un hombre que trabajó 40 años en un bufete prestigioso no necesita que su hijo maneje sus cuentas. El almuerzo siguió entre charlas triviales, pero la tensión aumentaba. Eleanor seguía observándome y yo sabía que había notado algo raro. Cuando fui a la cocina a preparar el postre, me siguió. «¿Necesitas ayuda?», preguntó. Pero en realidad buscaba un momento para hablar a solas. «No, gracias. Todo está bajo control», respondí, evitando su mirada. «Michael», dijo en voz baja, usando mi nombre real por primera vez esa tarde. «¿Estás bien? Te noto diferente». Por un instante, todas mis defensas se derrumbaron. Quise abrazarla, contarle todo, pedirle ayuda. Pero en ese momento escuché las llaves de Evan en la puerta principal. Había llegado antes de lo previsto. «Todo está bien, Eleanor», respondí rápido. «Solo estoy un poco cansado».
Evan entró al comedor con esa sonrisa perfecta que usa cuando hay invitados. Saludó a las mujeres con elegancia, besó a Rebecca en la mejilla y me miró con aprobación. El almuerzo había salido justo como él quería. «¿Cómo están las damas más guapas de la oficina?», dijo con ese falso carisma que usa en público. «Espero que mi padre las haya tratado bien». «Excelente», respondió Beatrice. «Su padre es encantador». Evan puso su mano en mi hombro y yo me estremecí de inmediato. Lo notó y apretó un poco más, como una advertencia silenciosa. «Es el mejor padre del mundo», dijo con voz dulce, mientras sus dedos se clavaban en mi hombro. «Siempre cuidando de todos, siempre sacrificándose por la familia». Las mujeres empezaron a levantarse después del postre. Eleanor fue la última en marcharse, y antes de salir, me tomó la mano. «Ha sido un placer conocerlo, señor Michael», dijo en voz alta, para que Evan la oyera. Luego me susurró al oído. «Nos veremos pronto». Cuando todas se fueron, Evan dio un portazo. «Vieja metiche», murmuró. «Pero esto no se acaba aquí. Mañana vamos juntos al banco y vas a firmar todos los papeles que yo te diga. Retirarás cualquier denuncia que seguro ya presentaste y dirás que todo fue un malentendido». «No», dije simplemente. «¿Cómo que no? No voy a firmar nada. No voy a retirar ninguna denuncia y no voy a seguir siendo cómplice de tus robos». Evan me miró con una furia que jamás le había visto. Era como si por fin se quitara todas las máscaras y mostrara su verdadera naturaleza. «Muy bien», dijo con una calma que me asustó más que sus gritos. «Si así quieres jugar, jugaremos. Pero te advierto algo. Cuando termine contigo, te vas a arrepentir de haber nacido». Esa noche no pegué ojo. Evan se encerró en su habitación, pero lo escuché hablar por teléfono durante horas. No sabía qué planeaba, pero sí que tenía que prepararme para lo peor. A las 3 de la mañana oí un ruido extraño en el patio. Miré por la ventana y vi una silueta moviéndose entre los arbustos. Era la señora Clara, y parecía estar instalando algo cerca de mi ventana. Al día siguiente comprendí lo que había hecho. Había colocado una pequeña cámara de seguridad apuntando a mi casa, escondida entre las plantas. Mi vecina sabía que algo malo estaba pasando y estaba documentándolo todo. El día amaneció gris y lluvioso, como si el clima reflejara la tormenta que se avecinaba en mi vida. Evan se levantó antes de lo habitual, a las 5 en punto. Lo oí moverse por la casa, hablar por teléfono en voz baja, preparando algo que me erizaba la piel. Cuando bajé a la cocina ya estaba vestido con su mejor traje, el negro que usa para las reuniones importantes. El cabello perfectamente peinado, la corbata impecable. Parecía el ejecutivo exitoso que todos creen que es, no el monstruo que vive bajo mi techo. «Buenos días, papá», dijo con una voz extrañamente dulce, casi cantarina. «Espero que hayas dormido bien». Esa dulzura me puso los pelos de punta. Conozco lo suficiente a mi hijo para saber que, cuando se muestra amable, es porque está preparando algo terrible. «Sí», mentí, mientras le servía el café, como cada día. «Bien», dijo, sonriendo de una forma que no le llegaba a los ojos, «porque hoy será un día muy especial». Estuve pensando toda la noche en nuestra conversación de ayer. Se sentó a la mesa y empezó a desayunar con calma, como si fuéramos una familia normal. Pero había algo en su actitud que me mantenía en alerta. «He decidido que tienes razón», continuó. «Tal vez he sido demasiado duro contigo. Al fin y al cabo, eres mi padre y mereces respeto». Sus palabras me desconcertaron por completo. Evan admitiendo que se equivocó, pidiendo perdón, era tan contrario a su carácter que supe al instante que era una trampa. Siguió hablando mientras untaba mantequilla en el pan. «Hoy iremos juntos al banco. Aclararemos este malentendido con mi empresa. Explicarás que autorizaste todas las transferencias, que estabas al tanto de lo que hacíamos con tu dinero». Ahí estaba el verdadero motivo de su falsa amabilidad. «No voy a hacerlo, Evan», dije, intentando que no me temblara la voz. Su sonrisa se fue apagando poco a poco. «Claro que lo harás, papá, porque si no, pasarán cosas muy desagradables». «¿Me estás amenazando?» «No, papá», dijo, acabándose el café.
Te explico la realidad. Mira a tu alrededor. Esta casa, esta mesa en la que tomas el café, la cama donde duermes, la comida que comes. Todo esto es posible porque yo lo permito. ¿Y si dejo de permitirlo? Dejó la frase colgando, pero el mensaje era claro, me echaría a la calle si no obedecía. Además, añadió, cogiendo su teléfono, he pensado en llamar a unos médicos. Ya sabes, especialistas en personas mayores con problemas mentales, demencia senil. Es muy triste cuando los padres empiezan a inventarse historias, a acusar a su propio hijo de cosas terribles. Sentí la sangre helarse en mis venas. No solo me amenazaba con echarme, quería declararme loco, incapaz, para que nadie creyera mi testimonio. Hay varios testigos que pueden confirmar tu deterioro mental, continuó con voz fría y calculadora. Rebecca, por ejemplo. Ayer mismo le comenté lo confundido que estás últimamente. Y las amigas que vinieron a comer también notaron algo raro en ti. Era mentira. Pero era tan convincente que por un momento dudé de mi propia cordura. Así operaba su manipulación, me hacía dudar de todo, incluso de mi percepción de la realidad. Así que iremos al banco a las 10, concluyó, levantándose de la mesa. Ponte tu mejor ropa, arréglate bien y sonríe mientras firmas todo lo que te pongan delante. ¿Entendido? No respondí. Empecé a recoger los platos, ganando tiempo para pensar. Te estoy hablando, gritó, dejando caer toda su falsa amabilidad. ¿Entendido? Entendido, murmuré, odiándome por ser tan cobarde. Se fue a la oficina, pero antes de salir me advirtió. Ni se te ocurra salir de la casa. Ni se te ocurra llamar a nadie. Volveré a las 9:30 para recogerte. Apenas se cerró la puerta, me desplomé en una silla y rompí a llorar. No de tristeza, sino de pura rabia. Rabia contra él, pero sobre todo contra mí, por haber permitido que todo llegara tan lejos. Estuve así unos minutos, hasta que escuché unos golpecitos suaves en la puerta trasera de la cocina. Era la señora Clara, con gesto urgente. Michael, abre rápido, susurró tras el vidrio. Es importante. Abrí y entró deprisa, mirando a todos lados para asegurarse de que estábamos solos. Lo escuché todo, dijo sin rodeos. Tengo la cámara instalada junto a tu ventana de la cocina. He grabado toda la conversación con tu hijo. El corazón me empezó a latir más rápido. Todo, las amenazas, el chantaje, la forma en que te habló. Sí, tengo pruebas de que te está obligando a mentir sobre el dinero robado. Por primera vez en días sentí una chispa de esperanza. ¿Qué podemos hacer con eso? La señora Clara sonrió. Tengo una amiga en la fiscalía. Se llama Brenda y está especializada en violencia doméstica y fraudes económicos. Pero necesito que vengas conmigo ahora mismo. No puedo, dije, sintiendo de nuevo el miedo apoderarse de mí. Evan me ha dicho que no salga de la casa. Si se entera. Michael, me tomó las manos, escúchame bien. Si hoy vas a ese banco y firmas esos papeles, tu hijo quedará libre de toda culpa. Seguirá robándote y maltratándote, y encima tú te convertirás en su cómplice ante la ley. Tenía razón. Si firmaba, no solo perdería la dignidad, también me volvería un delincuente a ojos del mundo. Pero si no voy, balbuceé, cumplirá sus amenazas. Me echará. Dirá que estoy loco. No podrá hacer nada de eso, me interrumpió, porque presentaremos las pruebas antes de que actúe. Brenda me dijo que con estas grabaciones pueden arrestarlo de inmediato. Miré el reloj, eran las 8:30. Evan volvería en 1 hora. ¿Está segura de que su amiga puede ayudarme? Segurísima. Pero tenemos que irnos ya, Michael. Es nuestra única oportunidad. Tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Fui a mi habitación, agarré mi bolso con mis documentos más importantes y salí de la casa en silencio con la señora Clara. Mientras caminábamos hacia su coche, sentí algo que no había sentido en 3 años. Coraje. Por primera vez estaba tomando el control de mi vida. La fiscalía era un edificio público típico, con pasillos largos y despachos pequeños. Brenda era una mujer de unos 40 años, mirada inteligente y un modo de hablar que inspiraba confianza. Señor Michael,
dijo después de revisar las grabaciones que llevó la señora Clara. Lo que su hijo está haciendo constituye múltiples delitos: violencia doméstica, fraude financiero, amenazas y tentativa de obstrucción a la justicia. ¿Y qué significa eso?, pregunté. ¿Qué podemos arrestarlo hoy?, respondió Brenda. Pero necesito que presente una denuncia formal por todos estos cargos. ¿Está listo para hacerlo? Miré el reloj, eran las 9:15. En 15 minutos Evan llegaría a la casa para llevarme al banco. Cuando descubriera que no estaba, su furia sería incontrolable. Sí, dije, sintiendo que la voz se me afirmaba. Estoy listo para denunciar. Brenda sonrió. Perfecto. Mientras completa los formularios, coordino con la policía para ir a detenerlo. ¿Sabe dónde está ahora mismo? Debe estar llegando a la casa, respondí. Dijo que vendría a por mí a las 9:30. Mejor, dijo Brenda, tomando el teléfono. Es más fácil arrestarlo en un lugar conocido. Mientras yo llenaba la denuncia, Brenda coordinaba con la policía. La señora Clara no se apartó de mi lado, me sostuvo la mano, me dio fuerza. ¿Estás seguro, Michael?, preguntó. Cuando firmemos, no habrá vuelta atrás. Nunca he estado más seguro de nada, respondí. A las 10:30 sonó el teléfono de Brenda. Era la policía confirmando que habían arrestado a Evan en mi casa. Lo encontraron gritando como un loco, rompiendo cosas, buscándome por todos lados. Está bajo custodia, me informó Brenda. Los cargos son graves. Es muy probable que no le concedan fianza. Sentí que me quitaban de encima un peso de 5 toneladas. Por primera vez en 3 años supe que esa noche dormiría sin miedo. Cuando regresamos a la casa por la tarde, el lugar parecía un campo de batalla. Evan había destrozado prácticamente todo antes de que la policía lo detuviera. Los cojines del sofá estaban rajados. Había platos rotos por todo el suelo de la cocina. Las fotos familiares de la pared hechas añicos. Dios mío, murmuró la señora Clara, mirando la devastación. ¿Cómo pudo hacer todo esto en tan poco tiempo? Yo conocía la respuesta. Conocía la furia ciega de Evan cuando las cosas no salían como él quería. Ya había visto esa rabia antes, pero nunca dirigida a objetos. Normalmente, el blanco de su ira era yo. Brenda, que había venido para documentar los daños, fotografiaba cada rincón. Esto servirá como prueba adicional de su conducta violenta, explicó. Destrucción de propiedad durante un episodio de ira. El juez verá exactamente qué clase de persona es su hijo. Mientras barríamos los cristales y recogíamos los pedazos de mi vida anterior, mi teléfono empezó a sonar insistentemente. Era un número desconocido. No contestes, me advirtió Brenda. Probablemente es él llamando desde la cárcel. Deja que salte al buzón de voz. Efectivamente, cuando revisé los mensajes, era la voz de Evan, pero sonaba completamente distinta. No era el monstruo amenazante de la mañana, era el niño asustado que finge ser cuando quiere manipularme. Papá, decía su voz quebrada, papá, por favor, ven a sacarme de aquí. Todo fue un malentendido. Nunca quise hacerte daño. Sabes que te quiero, que eres lo más importante de mi vida. Por favor, papá, no me dejes pudrirme en esta prisión. Soy tu hijo, tu único hijo. Había dejado 5 mensajes similares, cada uno más desesperado que el anterior. En el último, incluso lloraba. Esto forma parte de su estrategia de manipulación, explicó Brenda. Primero, violencia y amenazas, ahora, victimismo y culpa. Es un patrón típico en los maltratadores. Aunque racionalmente entendía lo que pasaba, oír llorar a mi hijo me rompió el corazón. Durante 35 años había sido mi niño, mi razón de vivir. Era difícil separar al monstruo en el que se convirtió del niño que alguna vez fue. ¿Está bien?, preguntó la señora Clara al notar mi expresión. Es complicado, admití. Sé que hice lo correcto, pero sigue siendo mi hijo. Esa noche, la señora Clara insistió en que me quedara en su casa. Tu casa ahora mismo no es segura, dijo. Evan tiene amigos, contactos, tal vez Rebecca. Alguien podría venir buscando venganza.
Tenía razón. En los buzones de voz, Evan había mencionado que Rebecca estaba manejando la situación desde fuera. No sabía exactamente qué significaba, pero me daba miedo averiguarlo. La casa de la señora Clara era pequeña, pero acogedora. Tenía un cuarto de invitados con una cama individual y un pequeño escritorio. Era el cuarto de mi hija antes de casarse, explicó. Ahora es tuyo, el tiempo que necesites. Por primera vez en 3 años me acosté sin miedo. No tuve que preocuparme por los pasos de Evan en el pasillo, ni por sus gritos nocturnos, ni por despertar a golpes. Fue una sensación extraña, casi inquietante. La paz también asusta cuando no estás acostumbrado a ella. A la mañana siguiente, Brenda me llamó temprano con novedades. La vista de fianza de Evan es hoy a las 11, me informó. El juez decidirá si puede salir en libertad a la espera del juicio. ¿Qué probabilidades hay de que lo suelten? Pregunté, sintiendo volver el miedo. Con las pruebas que tenemos, muy bajas. Pero necesito que vengas a testificar. Tu testimonio será crucial para que el juez entienda el peligro que representa. La audiencia se celebró en una sala pequeña. Evan estaba sentado en la mesa de los acusados con el uniforme naranja de recluso. Cuando me vio entrar, su expresión cambió por completo. Ya no era el muchacho arrepentido de los mensajes, era pura rabia contenida. Rebecca estaba en los asientos del público, elegante como siempre, pero demacrada, como si no hubiera dormido en días. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo que me sorprendió: vergüenza. El juez, un hombre de 1,60, con gesto serio pero justo, revisó toda la documentación antes de empezar. Señor Michael, dijo cuando fue mi turno, cuénteme con sus propias palabras lo que ha vivido en su casa estos últimos años. Respiré hondo y empecé a hablar. Relaté los golpes, el control de mi dinero, las amenazas, la humillación constante. La voz se me quebró por momentos, pero seguí, y cuando mencioné los miles de dólares robados, vi a Evan retorcerse en la silla. Su abogado, un joven de traje carísimo, intentó objetar varias veces, pero el juez lo mandó callar. ¿Y qué le dijo ayer por la mañana su hijo acerca de su testimonio?, preguntó el juez. Me amenazó con declararme mentalmente incapaz si no mentía por él, respondí. Dijo que me echaría a la calle, que me quedaría sin nada. El juez escuchó las grabaciones que había hecho la señora Clara. Las oyó por completo con auriculares, mientras toda la sala aguardaba en silencio. Señor Evan Dawson, dijo cuando terminó, la evidencia presentada muestra un patrón claro de violencia doméstica, fraude financiero e intimidación de testigos. Considerando la gravedad de los cargos y el riesgo que usted supone para la víctima, se deniega la fianza. Permanecerá bajo custodia hasta la fecha del juicio. Evan estalló. «Esto es una injusticia», gritó, poniéndose de pie. «Este viejo mentiroso se lo está inventando todo. Soy un ciudadano respetable. Tengo derechos». Los guardias tuvieron que sujetarlo mientras seguía vociferando. «¿Te vas a arrepentir, papá? Cuando salga de aquí, te haré pagar por cada día que pase en esta prisión». Sus amenazas resonaron en toda la sala, confirmando exactamente lo que yo había declarado sobre su carácter violento. Después de la audiencia, Rebecca se me acercó en los pasillos del juzgado. «Señor Michael», dijo con la voz temblorosa, «necesito hablar con usted». Brenda y la señora Clara se tensaron, pero les hice una seña de que estaba bien. «¿Qué quieres, Rebecca?», pregunté. «Quiero pedirle perdón», dijo, y por primera vez desde que la conocía, sonó sincera. Sabía que algo iba mal en esa casa. Oía los gritos. Veía sus moretones. Notaba cómo se encogía cada vez que él levantaba la voz. «¿Y por qué nunca dijiste nada?». «Porque tenía miedo», admitió. «Evan también me amenazó. Dijo que si lo traicionaba, destruiría mi carrera, mi reputación, y fui una cobarde. Le dejé sufrir solo por miedo a perder mi vida cómoda». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Cuando lo detuvieron ayer, encontré documentos en el despacho de la casa. No solo robaba dinero en su empresa. También me estaba robando a mí, de mi cuenta personal. Llevamos 2 años casados y no vi que era un estafador. «¿Qué vas a hacer ahora?». «Divorciarme de inmediato»,
dijo con determinación. Y testificar en su contra en el juicio. Ya hablé con una abogada. Quiero colaborar con la fiscalía, que pague por todo lo que nos hizo. Al salir del juzgado sentí algo que no experimentaba desde hacía años, esperanza real. No solo había escapado de mi hijo, ahora tenía aliadas en mi lucha por la justicia. Esa tarde, mientras regresábamos a casa de la señora Clara, Brenda me dio más buenas noticias. La empresa donde trabajaba Evan quiere llegar a un acuerdo, me informó. Están dispuestos a no presentar cargos adicionales contra usted si coopera en la devolución del dinero sustraído. Además, como reconocimiento de que fue víctima de fraude, le pagarán una compensación de $20.000. $20.000. Era más dinero del que había tenido disponible en los últimos 3 años. ¿Y mi casa?, pregunté. Evan dijo que también estaba a su nombre. Revisamos las escrituras, sonrió Brenda. Su hijo mintió. La propiedad sigue solo a su nombre. Falsificó algunos papeles, pero legalmente la casa es completamente suya. Por primera vez en mucho tiempo empecé a ver un futuro posible, un futuro sin miedo, en el que pudiera decidir por mí mismo, volver a ser dueño de mi vida. Pero también sabía que Evan no se rendiría tan fácil. Sus amenazas en la audiencia habían sido claras. Esta guerra apenas empezaba. 3 semanas después del arresto de Evan, mi vida había cambiado por completo, pero no como esperaba. Aunque físicamente estaba a salvo en casa de la señora Clara, psicológicamente seguía siendo su prisionero. Desarrollé una paranoia constante que me mantenía despierto la mayoría de las noches. Cualquier ruido me sobresaltaba. Cada coche que se detenía frente a la casa me hacía correr a la ventana. Cada llamada desconocida me provocaba ataques de pánico. Brenda me explicó que era normal. Después de años de abuso, el miedo no desaparece de la noche a la mañana. Es síndrome de estrés postraumático, me dijo. Tu mente y tu cuerpo se han acostumbrado a vivir en alerta permanente. Curar llevará tiempo. Pero había algo más que trauma. Evan había logrado hacerme llegar mensajes desde la cárcel. Mensajes que me helaban la sangre. El primero llegó por medio de otro abogado, no su representante oficial. Era una carta manuscrita, con la letra que conocía tan bien. Querido papá, decía, espero que estés disfrutando tu pequeña victoria. Espero que te sientas muy valiente por traicionarme. Pero quiero que sepas algo, esto no ha terminado. Sé cosas sobre ti que nadie más sabe. Secretos que guardaste durante 40 años trabajando en ese bufete. Cosas que podrían arruinar no solo tu reputación, sino tu libertad. Se me paró el corazón al leer esas líneas. ¿Qué secretos? Durante mis 40 años como secretario en DuPont y Associates manejé información confidencial, claro, pero nunca hice nada ilegal. ¿Recuerdas el caso Santos contra el Estado, papá? ¿El de hace 15 años? Encontré los documentos que ocultaste, los que alteraste para ayudar al señor DuPont a ganar ese caso millonario. Documentos que, si salen a la luz, podrían enviarte a prisión por obstrucción a la justicia. Las manos me empezaron a temblar. ¿El caso Santos? Lo recordaba vagamente. Había sido duro. El despacho representaba a una farmacéutica acusada de ocultar efectos mortales de un fármaco. DuPont me pidió organizar ciertos documentos para retirar algunos memos que podían perjudicar al cliente. Yo pensé que era normal, parte de mi trabajo. Nunca entendí del todo las implicaciones legales. Pero Evan tenía razón. Técnicamente, alteré evidencia en un proceso judicial. Tengo copias de todo, papá. Y si no retiras los cargos contra mí, si no vienes a disculparte públicamente por tus mentiras, estos documentos terminarán en manos de la fiscalía. Imagina los titulares. Secretario de 70 años arrestado por encubrir muertes relacionadas con un fármaco. Punto. El resto de la carta detallaba cómo destruiría mi vida si no obedecía. Tenía contactos en los medios, periodistas dispuestos a pagar por una historia de corrupción judicial. Mi foto en todos los periódicos. Mi nombre ligado para siempre a un escándalo. Cuando la señora Clara me encontró llorando con la carta en la mano, llamó de inmediato a Brenda. Es un chantaje claro, dijo Brenda tras leerla. Necesitamos saber si estas amenazas tienen base.
¿Qué recuerdas exactamente del caso Santos? Le conté todo lo que pude, incluidas las instrucciones de Dupont para reordenar los documentos. ¿Sabías que lo que hacías podía ser ilegal? Preguntó. No, respondí con honestidad. Solo seguía órdenes. El señor Dupont dijo que era un procedimiento normal para proteger la confidencialidad abogado-cliente. Brenda suspiró. Legalmente, la ignorancia no exime. Si de verdad alteraste evidencia, aunque fuese sin intención delictiva, técnicamente cometiste un crimen. Mi mundo volvió a derrumbarse. Justo cuando pensaba que había escapado de las garras de Evan, él hallaba otra forma de controlarme. ¿Qué hago? Pregunté, desesperado. Si retiro los cargos, él queda libre y me mata. Si no, yo voy a prisión por algo que hice hace 15 años sin saber que era ilegal. Primero, calma, dijo Brenda. Segundo, vamos a investigar exactamente qué documentos tiene tu hijo y cómo los consiguió. Y tercero, buscaremos la manera de minimizar el daño legal si realmente hay evidencia contra ti. Los días siguientes fueron una pesadilla de investigación jurídica. Brenda trabajó con un equipo especializado en casos antiguos para revisar todo el expediente Santos. Mientras tanto, yo vivía en alarma constante, esperando el momento en que alguien viniera a arrestarme. La señora Clara fue mi salvación en esas semanas oscuras. No solo me dio refugio, se convirtió en la hermana que nunca tuve. Cada tarde se sentaba conmigo mientras lloraba, me hacía té de manzanilla para dormir y me repetía que no estaba solo. Pase lo que pase, me decía, lo enfrentaremos juntos. Ya no eres ese hombre asustado viviendo bajo el terror de tu hijo. Pero yo me sentía exactamente así, un hombre asustado. Evan había logrado lo que quería, devolverme al estado de miedo y desesperación que había sido mi vida durante 3 años. Una semana después llegó la segunda carta, aún más cruel que la primera. Veo que no has aprendido la lección, papá. ¿Aún crees que puedes desafiarme? Muy bien. Ahora todos sabrán quién eres en realidad. La carta venía con un sobre lleno de fotografías, documentos, memos internos de Dupont y Associates con mi letra, notas al margen, fechas alteradas, páginas faltantes, archivos originales. Estas fotos estarán en manos de la prensa mañana por la noche si no vienes a verme a prisión antes del viernes. Ven solo, sin abogado ni testigos, y trae una carta firmada pidiendo retirar todos los cargos contra mí porque todo fue un malentendido causado por tu deterioro mental. ¿Mi deterioro mental? Otra vez esa acusación que me helaba. Pensaste que no sabía que tenías cámaras en casa, papá. Creíste que era tan estúpido. Yo también tengo grabaciones, aceptando efectivo de clientes del despacho. Dinero que nunca declaraste. Evasión fiscal, papá. Otros 15 años de prisión. Ya no era solo chantaje. Era guerra psicológica total. Evan se había preparado para esta situación durante meses, quizá años. Reunió pruebas, planeó cada movimiento, anticipó mi rebelión. Cuando Brenda leyó la segunda carta, su expresión se puso muy seria. Michael, necesito que me digas toda la verdad sobre tu tiempo en el despacho. Cualquier cosa que hayas hecho, cualquier irregularidad, cualquier dinero que recibieras fuera de tu salario. Le conté sobre los sobres de efectivo que Dupont me daba cada Navidad. Jamás los declaré porque pensé que eran regalos personales. Le hablé de las ocasiones en que algunos clientes, agradecidos, me dieron propinas por gestiones especiales. Tampoco declaré ese dinero porque no sabía que debía hacerlo. En total, ¿de cuánto hablamos en 40 años? Preguntó. Tal vez unos $5,000, dije, avergonzado. Brenda calculó rápido. Con intereses y sanciones, estaríamos hablando de una deuda fiscal de alrededor de 40,000. Pero lo más grave es que, técnicamente, es evasión de impuestos. Mi hijo había construido una trampa perfecta. Si lo denunciaba, me destruiría con mis propios errores. Si no, seguiría libre para abusar y robar. Hay una tercera opción, dijo Brenda tras pensar largo rato. Una que ninguno de los dos espera, nos adelantamos a él. Confesamos voluntariamente todos tus errores antes de que los use como chantaje. Y utilizamos esa confesión para demostrar que tu hijo es un manipulador maestro que, incluso desde prisión, ejerce control psicológico sobre sus víctimas.
Era una apuesta arriesgada. Significaba admitir públicamente que había cometido delitos, enfrentar posibles consecuencias legales, exponerme a la humillación. Pero también significaba quitarle a Evan su arma principal, el secreto. Si hacemos esto, continuó Brenda, tu hijo pierde todo poder sobre ti. Ya no podrá chantajearte porque no quedará nada que ocultar. Miré por la ventana hacia mi casa, aún vacía y destrozada al otro lado de la calle. Esa casa representaba mi pasado, mis errores, mis miedos, pero también mi futuro, mi libertad, mi oportunidad de empezar de nuevo. Hagámoslo, dije por fin. Estoy cansado de vivir con miedo. Cansado de que mi hijo controle mi vida desde una celda. Brenda sonrió. Mañana le daremos a Evan la sorpresa de su vida. El día del contraataque llegó más rápido de lo que esperaba. Brenda había organizado una rueda de prensa para las 2 de la tarde, donde confesaría voluntariamente mis errores del pasado antes de que Evan pudiera usarlos contra mí. Era una estrategia arriesgada, pero era nuestra única oportunidad de recuperar el control de la situación. Esa mañana desperté con una claridad mental que no sentía desde hacía años. Por primera vez desde el arresto de Evan, no tenía miedo. Había tomado una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Extrañamente, estaba en paz con ella. La señora Clara me ayudó a prepararme. Me puse mi traje gris, el más sobrio, el que usaba en las ocasiones formales cuando trabajaba en el bufete. Me arreglé lo justo, lo suficiente para no parecer derrotado, pero sin intentar esconder quién era realmente. ¿Estás seguro de esto, Michael? Preguntó por quinta vez esa mañana. Una vez digas esas palabras en público, no habrá marcha atrás. Completamente seguro, respondí. Y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Durante 3 años fui prisionero en mi casa por miedo a las consecuencias. No seguiré siendo prisionero de mis errores pasados. Al mediodía, Brenda me llamó con una noticia inesperada. Michael, acaba de pasar algo extraordinario. Rafael Oliver, el director de la empresa, quiere hablar contigo antes de la rueda de prensa. Rafael era el hombre que descubrió los robos de Evan, el mismo que se quedó pálido al saber la verdad. No entendía por qué quería verme. Nos reunimos en el despacho de Brenda. Rafael, un hombre de unos 50, canas marcadas y una presencia que imponía respeto, se levantó en cuanto entré. Señor Michael, dijo con voz cálida pero seria, primero quiero disculparme. Si hubiera supervisado mejor a Evan, si hubiera atendido las señales de alarma, quizá habríamos evitado que usted sufriera tanto. Sus palabras me sorprendieron. Usted no tenía forma de saber lo que ocurría en mi casa. Tal vez no, respondió Rafael, sentándose frente a mí, pero sí teníamos formas de saber que algo raro pasaba en las finanzas de la empresa. Los robos de su hijo no empezaron hace unos meses, empezaron hace 2 años. Se me heló la sangre. ¿2 años? 2 años, confirmó. Cantidades pequeñas al principio, tan pequeñas que las atribuimos a errores contables. Pero cuando empezamos a investigar tras su denuncia, descubrimos que llevaba mucho tiempo desviando dinero de forma sistemática. Brenda se inclinó hacia adelante. ¿De qué suma total estamos hablando? $130.000, dijo Rafael, que fueron a parar a cuentas controladas por él, incluida la de su padre. Me dieron náuseas. No solo había sido víctima de violencia física y psicológica, también había sido la herramienta, sin saberlo, de un robo masivo durante 2 años enteros. Pero hay más, continuó Rafael. Tras su arresto, nuestro departamento legal decidió ir más hondo. Descubrimos que falsificaba informes, manipulaba contratos e incluso vendía información confidencial a la competencia. ¿Por qué me cuenta todo esto? Pregunté. Por primera vez desde que empezó la conversación, Rafael sonrió. Porque queremos ofrecerle un trabajo, señor Michael. ¿Un trabajo? Durante la investigación revisamos su historial profesional. 40 años en DuPont y Associates, referencias impecables, experiencia en casos complejos. Necesitamos a alguien con su perfil para ayudarnos a reconstruir lo que su hijo destruyó. No podía creer lo que oía. En lugar de enfrentar solo la humillación pública, aparecía una oferta. El salario sería de $4.000 al mes, continuó,
con seguro médico y una compensación especial de $50.000 en reconocimiento al perjuicio que, sin querer, le ocasionamos. $4.000 al mes y 50.000 de compensación. De pronto, mi futuro dejó de parecer tan desolado. Pero hay una condición, añadió. Necesitamos que testifique en el juicio contra su hijo. Su testimonio será clave para que pague por todos sus delitos, no solo por los cometidos contra usted. Por supuesto, respondí sin dudar. Haré lo que haga falta. A las 2, la sala de prensa estaba llena de periodistas, cámaras y micrófonos. Brenda había invitado a todos los medios locales explicando que una víctima de violencia doméstica haría una declaración importante sobre el chantaje ejercido desde prisión. Cuando me senté frente a las cámaras, sentí un miedo distinto al de los últimos años. No era miedo al cielo cayendo sobre mí, ni a los golpes o las amenazas. Era el miedo a la libertad, el vértigo de asumir la responsabilidad de ser dueño de mi vida. Me llamo Michael Dawson, comencé, mirando a las cámaras. Tengo 70 años y, durante los últimos 3, he sido víctima de violencia doméstica por parte de mi hijo, Evan Dawson. Conté toda mi historia, los golpes, el control financiero, las amenazas, el robo sistemático de mi dinero. Pero también conté la parte que Evan esperaba que ocultara. Durante mis 40 años como secretario en DuPont y Associates cometí errores, dije, notando cómo mi voz se afirmaba con cada palabra. Errores que entonces no supe que eran ilegales, pero que hoy reconozco como tales. Expliqué el caso Santos, los documentos alterados, el dinero no declarado, todo. No escondí nada. Mi hijo descubrió estos errores y los usa para chantajearme desde la cárcel. Me amenazó con exponerme públicamente si no retiraba los cargos. Hoy estoy aquí para quitarle esa arma. Prefiero afrontar las consecuencias de mis errores antes que seguir siendo víctima de su manipulación. La sala quedó en silencio absoluto. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, las cámaras grababan cada frase. Quiero enviar un mensaje a todas las personas maltratadas por sus hijos, sus esposos o sus parejas, continué. El chantaje emocional, el control del dinero, las amenazas de exponer secretos, todo eso también es abuso. No permitan que el miedo al juicio público les mantenga prisioneros. La libertad vale más que la reputación. Tras la rueda de prensa, Brenda me informó de que la Fiscalía había decidido no imputarme por los errores del pasado. Tu confesión voluntaria, unida al hecho de que eras víctima de chantaje, te hace más valioso como testigo que como acusado, explicó. Esa noche, por primera vez en meses, volví a dormir en mi propia casa. La señora Clara insistió en quedarse conmigo las primeras noches, hasta que me sintiera completamente seguro. Al recostarme en mi cama, en mi hogar, sentí algo que no experimentaba desde hacía 3 años, control total sobre mi vida. Evan seguía en prisión, enfrentando múltiples cargos que probablemente lo mantendrían allí muchos años. Su chantaje había perdido todo poder, ya no tenía secretos que ocultar. Sonó el teléfono. Era un número de la cárcel, pero esta vez no me dio miedo contestar. Papá, era la voz de Evan, pero sonaba completamente derrotada. Vi tu rueda de prensa en las noticias. ¿Y qué te pareció? Pregunté, con una calma que me sorprendió. Lo arruinaste todo, dijo, sin rabia, con una tristeza honda. Destruiste mi última oportunidad de salir de aquí. No, Evan, respondí. Esa oportunidad la destruiste cuando decidiste convertir a tu padre en tu víctima. Hubo un largo silencio al otro lado. ¿Algún día me perdonarás? Preguntó por fin. Algún día, dije con honestidad, cuando pagues por lo que hiciste, cuando busques ayuda de verdad para cambiar, cuando entiendas el daño que causaste, quizá ese día te perdone. Pero nunca lo olvidaré. Colgué y apagué el teléfono. Mañana empezaría mi nuevo trabajo, mi nueva vida. Pero esa noche solo quería dormir en paz, en mi casa, sin miedo, sin amenazas, sin chantaje. Por primera vez en 3 años, era completamente libre. Y aunque el camino había sido doloroso, aunque tuve que enfrentar mis propios errores en público, aunque perdí para siempre la relación con mi hijo, supe que había tomado la decisión correcta. Evan aprendió que las víctimas pueden hacerse fuertes, que los secretos pierden poder cuando se exponen a la luz y que la justicia, aunque tarde, llega.
Y yo aprendí que nunca es tarde para recuperar tu vida, por muchos años que hayas vivido en la sombra. Esta fue mi historia de liberación. Una historia que espero inspire a otros a romper sus propias cadenas, sin importar quién se las haya puesto. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando? Te leo en los comentarios. Si te emocionó, puedes apoyarme con un súper gracias para seguir trayendo más historias como esta. Gracias de corazón por tu apoyo. En el vídeo te dejo 2 nuevas historias de vida que te recomiendo desde el alma. Hay muchas más en mi canal. No olvides suscribirte. Hasta la próxima historia de vida, con cariño y respeto.